Los pueblos antiguos del mundo moldearon su existencia en torno a un coloso del pasado, el mamut. Este animal imponente, envuelto en una espesa capa de pelo y armado con colmillos de marfil curvados como lunas nacientes, no solo era una fuente de sustento, sino también de significado. Su carne, abundante y resistente al frío, podía alimentar a comunidades enteras durante semanas. De su piel nacían abrigos, mantos y refugios que resistían la inclemencia del hielo. Sus huesos, pesados como la historia misma, servían de vigas, herramientas y soporte. Pero era el marfil, duro, perdurable, incluso hermoso, lo que más se valoraba. Materia prima de armas, ornamentos y a veces, arte. Desde hace tiempo, se plantea la idea de que estos animales fueron objeto de una caza sistemática. En ciertas regiones de Eurasia, la evidencia apoya esta hipótesis. En otros territorios, sin embargo, las huellas del encuentro entre humanos y proboscideos son inquietantemente escasas. Hoy, recorremos antiguos escenarios de caza, de mamuts e incluso mastodontes, en busca de fragmentos de esa relación que unió al ser humano con una de las criaturas más emblemáticas del mundo antiguo. Mucho antes de que la historia comenzara a escribirse, los paisajes de Eurasia y América del Norte eran compartidos por dos especies humanas, Homo sapiens y los enigmáticos neandertales, y una criatura colosal, el mamut lanudo, Mammutus primigenius, descendiente directo del mamut estepario, que apareció hace aproximadamente 500.000 años. Aunque no fue el único representante de su linaje, el mamut colombiano, por ejemplo, dominaba las vastas tierras del sur con una estatura aún mayor. Fue el mamut lanudo el que dejó una huella más profunda en la vida cotidiana de los cazadores paleolíticos. Su presencia se extendía por enormes territorios, desde las llanuras heladas de Siberia hasta las regiones más frías del continente americano. Durante decenas de miles de años, su figura no solo marcó el horizonte, sino también la estructura ecológica. Tan influyente fue su rol que se dio nombre a todo un entorno por él, la estepa del mamut, un ecosistema de fríos vientos y hierbas resistentes, donde la megafauna prosperaba. Allí, tanto el ser humano moderno como los neandertales lo enfrentaron y lo aprovecharon, no como símbolo, sino como necesidad. Desde el principio hasta el final de su coexistencia, los caminos del mamut y del ser humano se entrelazaron de forma inseparable, marcando una de las relaciones más duraderas entre nuestra especie y una bestia extinta. Enfrentar a una criatura de proporciones colosales exigía no solo valentía, sino también una profunda comprensión del entorno y del comportamiento animal. Aunque a menudo la imaginación moderna representa al mamut como una bestia descomunal e imparable, su tamaño, comparable al del actual elefante africano de sabana, aunque formidable, no alcanzaba la magnitud de especies más antiguas como Palaeoloxodon. Aún así, cazarlo requería tácticas tan arriesgadas como ingeniosas. El enfrentamiento directo, armado con lanzas en mano, pudo haber sido letal tanto para el animal como para el cazador. Lanzas arrojadizas y, más adelante, el uso de propulsores o incluso arcos disponibles para ciertos pueblos del Paleolítico superior permitían mantener una distancia más segura. Sin embargo, el método más cauteloso y quizás más efectivo consistía en el uso de trampas, fosas cavadas con intención precisa, lo suficientemente amplias para atrapar sin posibilidad de escape. En el territorio que hoy es México, se ha descubierto un sitio que contenía más de 800 huesos de mamut en una fosa circular de casi 25 metros de diámetro y 2 de profundidad. Aunque no demasiado profunda, esta barrera natural habría sido suficiente para inmovilizar o retrasar al animal, brindando al grupo humano una oportunidad de ataque coordinado. Fosales como este podrían haber sido más frecuentes de lo que la evidencia preservada permite identificar. Si bien existe la hipótesis de que los mamuts fueron forzados a despeñarse, a diferencia de los bisontes cazados así por pueblos nativos, no se ha hallado evidencia que respalde este método en su caso. El comportamiento de los mamuts, más reservado, menos gregario y altamente inteligente, habría hecho este tipo de conducción casi imposible. Más probable es que se recurriera al acecho, al desgaste o al ataque por sorpresa, aunque su velocidad, comparable a la de los elefantes actuales, implicaba que cualquier persecución
dependía más de la resistencia que de la rapidez. En los bordes del mundo conocido, donde el frío se aferraba al suelo y los días eran dictados por la migración de las bestias, el ser humano desarrolló una habilidad silenciosa pero letal: la persistencia. No poseía colmillos ni garras, pero sí una resistencia casi inagotable y una mente capaz de tejer estrategias complejas. Estas cualidades se combinaron en las cacerías del Paleolítico Superior, donde los mamuts, grandes, poderosos y de movimientos cautelosos, se convirtieron en blancos cuidadosamente seleccionados. A diferencia de la imagen desordenada que a veces ofrece la cultura popular, estas emboscadas eran todo menos improvisadas. En muchos casos, se planeaban con meticulosidad. Grupos numerosos de cazadores se escondían a lo largo de rutas frecuentadas por los animales, arrojando lanzas de forma continua mientras la criatura intentaba escapar. Si su comportamiento era comparable al de los elefantes africanos actuales, es posible que las líderes matriarcales fueran atacadas primero. Una vez derribada la guía, el resto de la manada, confusa, desorganizada, quedaba vulnerable. En otros casos, si solo se necesitaba una víctima, bastaba con aislarla y concentrar los esfuerzos en su caída. No existía un único modo de cazar mamuts. Cada grupo humano, con sus recursos y entorno particular, habría desarrollado métodos distintos. Además, no todos los mamuts caídos fueron cazados. Muchos probablemente fueron encontrados muertos o moribundos y aprovechados. La relación entre humanos y proboscidios era compleja, no reducida solo al acto de matar. Uno de los testimonios más intrigantes sobre estas prácticas proviene del sitio paleolítico superior de Yana, en Siberia. Allí, entre el permafrost y la historia enterrada, se encontraron restos óseos de mamut con puntas de proyectiles de piedra aún incrustadas. En particular, 2 escápulas, huesos del hombro, muestran señales directas del impacto. Uno de los fragmentos hallados en la escápula derecha de un ejemplar joven medía apenas 1.5 centímetros de largo y uno de grosor, diminuto, delgado, curvado. A pesar de su tamaño, este diseño tenía una lógica. Las puntas más pequeñas ofrecen una penetración más eficiente, lo que resulta vital al enfrentar animales con capas musculares tan densas. Cabe aclarar que este fragmento hallado no representa necesariamente el tamaño total del arma. Puede haber sido solo la parte final de una lanza más grande, cuyo mango de marfil, madera o hueso no sobrevivió al paso del tiempo. Aún así, la evidencia sugiere que se trataba de una lanza, no una flecha, adaptada con precisión al entorno, tecnología y objetivo. Lo sorprendente es el contraste con otras culturas, que solían utilizar proyectiles mucho más grandes para animales medianos. Por ejemplo, las conocidas puntas Clovis, halladas en América del Norte, variaban en tamaño y propósito. Las más grandes eran ideales para venados y bisontes, ya que no atravesaban completamente el cuerpo, sino que quedaban incrustadas, causando daños internos prolongados mientras el animal huía. Sin embargo, contra mamuts, estas podían resultar menos eficaces. Demasiada masa en la punta impedía una penetración profunda. En Yana, otra escápula muestra un impacto aún más pequeño. Una punta de tan solo 1 centímetro de largo por 27 centímetros de ancho. Junto a ella, fragmentos de marfil fragmentado parecen corresponder a un foreshaft, una pieza intermedia entre la punta y el asta. En una pelvis del mismo sitio, no se halló un proyectil incrustado, sino un orificio limpio, perforando el hueso con una fuerza asombrosa. El impacto pudo haber sido letal por sí mismo, o el golpe final tras una persecución prolongada. El individuo joven que recibió aquel impacto medía apenas 1.3 metros de alto. No estaba solo. En total, los restos óseos hallados permiten reconstruir el perfil de los animales cazados. El 69% pertenecía a adolescentes y adultos jóvenes de entre 1.8 y 2.6 metros de altura, siendo los más comunes los de entre 2.2 y 2.6. Solo un 15% correspondía a crías pequeñas o muy jóvenes. El otro 15% a adultos en su plenitud física, de 2.8 a 3.2 metros. Este patrón sugiere una selección estratégica. Se evitaban las crías por su bajo rendimiento y los adultos dominantes por el riesgo. Sin embargo,
el hecho de que las crías vulnerables aparezcan en proporción semejante a los adultos maduros indica que estos pueblos también eran capaces de abatir a los más imponentes cuando lo deseaban. El fechado por radiocarbono indica que estos eventos no fueron parte de una matanza masiva, sino una acumulación gradual durante más de 2000 años. El sitio evidencia actividad recurrente. Los animales eran llevados o dirigidos hasta la zona, donde eran cazados de forma sistemática. Muy cerca, otro yacimiento muestra los restos del campamento humano relacionado. Allí se encontraron más de 85,000 huesos, enteros o fragmentados, de fauna diversa. Caballos, bisontes, liebres y renos constituían la mayoría. Curiosamente, los mamuts representaban solo el 3% de los restos. No eran el centro de la dieta, sino presas ocasionales, posiblemente elegidas por necesidad puntual o por motivos culturales. Un detalle fascinante son los 5 huesos estiloioideos de mamut encontrados en el campamento. Este hueso, parte del sistema lingual, no tenía utilidad aparente. Su presencia sugiere que las lenguas, específicamente, fueron extraídas y llevadas al campamento. ¿Un manjar reservado? ¿Un símbolo cultural? No lo sabemos con certeza, pero todo apunta a un uso más simbólico o preferencial. En conjunto, Yana no solo ilustra cómo se cazaban los mamuts, sino también cómo se pensaba en ellos. No hay evidencia de sobreexplotación. En cambio, hay señales de precisión, intención y respeto por la caza. Las múltiples escápulas perforadas demuestran no solo técnica, sino conocimiento anatómico. A pesar de que esta zona del cuerpo actúa como escudo óseo, los impactos apuntan hacia la región inmediatamente posterior, el corazón. Este objetivo también aparece, curiosamente, en el arte paleolítico. En una cueva en Ruffinac, Francia, se conserva la figura de un mamut, con lo que antes se creía que eran mechones de pelo. Hoy, varios investigadores sugieren que se trata de lanzas clavadas, todas ubicadas en la zona del corazón. Una representación aún más llamativa se encuentra en la cueva de El Pindal, en España. Allí, la figura de un mamut muestra un símbolo con forma de corazón en su flanco izquierdo, el lugar exacto donde habría sido más vulnerable. Aunque es improbable que nuestros antepasados compartieran con nosotros la simbología moderna del corazón, este signo pudo haber representado un blanco anatómico, una zona letal o incluso la imagen estilizada del flujo de sangre. Estas interpretaciones artísticas, combinadas con la evidencia física, refuerzan la idea de que los antiguos cazadores no actuaban al azar. Sabían dónde golpear, cuándo hacerlo y con qué herramienta. La caza del mamut no fue simplemente un acto de fuerza, sino una manifestación compleja de conocimiento ecológico, destreza artesanal y quizás de significado ritual. En el apogeo del Paleolítico Superior, surgió una cultura que se extendió con sorprendente homogeneidad por gran parte de Europa, la industria gravetiense. Entre hace 33.000 y 21.000 años, estos grupos humanos no solo perfeccionaron técnicas de talla lítica, sino que también dejaron tras de sí una iconografía profundamente reveladora de su relación con el mundo natural. Los mamuts, aunque presentes en muchos de sus asentamientos, no siempre aparecían en grandes cantidades. En Pavlovuno, por ejemplo, se han registrado restos de 192 liebres, 123 zorros, 57 lobos, 56 renos y apenas 7 mamuts. A primera vista, esta escasez podría indicar que los mamuts no constituían una parte importante de su alimentación, pero una mirada más atenta, basada en el valor calórico, revela lo contrario. Un solo mamut podía aportar hasta 800 kilogramos de carne, mientras que un caballo proveía unos 170 y un reno apenas 60. Al analizar el conjunto de restos en Pavlovuno, la carne potencial de los mamuts representaría cerca de 12 toneladas, frente a las 5 toneladas combinadas de caballos y renos. En otros sitios, los huesos de mamut incluso superan a los de cualquier otra especie. Estudios isotópicos realizados en restos humanos gravetienses refuerzan esta conclusión. Estos pueblos dependían intensamente de los mamuts como fuente de proteínas, pero su vínculo iba más allá de lo alimenticio. En el arte rupestre y los objetos móviles de la Edad del Hielo, el mamut lanudo ocupa el tercer lugar en frecuencia de representación, solo detrás del caballo y el bisonte. En Francia, se han hallado propulsores de lanza
tallados con la silueta de un mamut, un gesto simbólico que trasciende la mera decoración. Implica una integración del animal en el acto mismo de la caza. Su marfil, como se ha mencionado, era especialmente codiciado. Algunas de las piezas más emblemáticas del arte paleolítico europeo, la Venus de Brazenpói, la Venus de Moravani y el hombre león, fueron talladas en este material. Cada una de estas esculturas exigió cientos de horas de trabajo y bien pudieron haber sido creadas en materiales más fáciles de manipular. La elección deliberada del marfil sugiere una dimensión espiritual o ritual, quizás incluso una veneración hacia la criatura de la que provenía. En las llanuras del este europeo, los mamuts ofrecieron algo aún más tangible. Su osamenta sirvió como material de construcción. Más de 70 viviendas hechas con huesos de mamut han sido identificadas. Grandes colmillos enmarcaban las entradas, mientras que paredes hechas de costillas, pieles y otros restos definían el espacio interior. Algunos de estos hogares tenían chimeneas donde los mismos huesos eran utilizados como combustible. Dentro de ellos, los restos óseos fueron transformados en herramientas, muebles e incluso instrumentos musicales. En ocasiones, omóplatos eran usados para cubrir enterramientos humanos. La escasez de madera en estos territorios helados explicaría este uso extensivo del hueso. Algunos de los huesos empleados diferían en antigüedad por cientos o miles de años, lo cual indica que muchos fueron recolectados de cadáveres antiguos y conservados como recursos valiosos por generaciones enteras. Esta relación con los mamuts era, pues, persistente y profundamente arraigada. Del otro lado del mundo, en América, los primeros pueblos también mantuvieron contacto con estas criaturas durante milenios. Aunque la evidencia sugiere una caza menos sistemática que en Eurasia, existen sitios pre-Clovis que demuestran su explotación desde tiempos tempranos. Las fosas de caza encontradas en México y otros indicios sugieren que ciertos grupos paleoindios llevaron a cabo cacerías organizadas. El pueblo Clovis, reconocido por su enfoque en la caza de megafauna, ciertamente cazó mamuts, aunque parece haber dependido más del bisonte y su antecesor, Bison antiquus. No solo los humanos modernos cazaron mamuts, los neandertales también lo hicieron, con frecuencia y precisión. En la cueva de Spy, en Bélgica, se hallaron pruebas sorprendentes, un número inusualmente elevado de cráneos de mamut juvenil. Un estudio plantea que estos individuos jóvenes eran seleccionados deliberadamente por una razón específica: sus cerebros. En una dieta basada casi exclusivamente en carne, como la de los neandertales, el consumo excesivo de proteína podía resultar tóxico sin un aporte adecuado de grasa o carbohidratos. El tejido cerebral, especialmente en crías, proveía no solo grasa vital, sino también ácidos grasos de cadena larga, nutrientes esenciales para el desarrollo neurológico. Estudios genéticos sugieren que los neandertales eran menos eficientes que Homo sapiens en sintetizar estos compuestos, lo cual hace aún más lógico que recurrieran al cerebro de los mamuts como fuente directa. Así, más allá de la carne, del colmillo o del hueso, el mamut ofrecía algo más profundo, una conexión con la vida misma en sus múltiples dimensiones. Su presencia en el arte, la arquitectura, la dieta y la simbología revela que, para estos pueblos antiguos, el mamut no era solo una presa, era parte inseparable del tejido de su existencia. Con el paso del tiempo, el mundo de los grandes cazadores de mamuts desapareció, arrastrado por la misma corriente que se llevó a las criaturas que lo definieron. La extinción del mamut ha sido durante mucho tiempo objeto de debate. Algunos sostienen que fue la mano humana la que precipitó su final, mientras que una mayoría creciente de estudios apunta hacia el cambio climático como causa principal. Hace unos 42.000 años, el hábitat del mamut abarcaba aproximadamente 7.7 millones de kilómetros cuadrados, pero a medida que el clima se volvió más cálido e inestable, sus territorios se redujeron de forma drástica. Para hace 6.000 años, apenas sobrevivían en 800.000 kilómetros cuadrados, un reflejo directo de un ecosistema en retirada. Esta contracción los dejó más vulnerables que nunca, tanto ante presiones ambientales como ante la expansión humana. Los últimos restos fósiles conocidos de mamuts en la Eurasia continental datan de hace unos 9.600 años. Sin embargo, un estudio metagenómico publicado en 2021 reveló que algunos grupos pequeños lograron sobrevivir en Siberia
hasta hace apenas 3.900 años. Otras investigaciones sugieren que poblaciones aisladas existieron en América hasta hace unos 5.600 años. El último refugio de esta especie fue la isla de Wrangel, en el Ártico ruso, donde persistieron hasta hace 4.000 años, una época en la que en otras partes del mundo ya se erguían monumentos como la Gran Pirámide de Giza. Aquella población final, aunque apartada del resto de la humanidad, mostraba signos de deterioro genético severo, mutaciones perjudiciales, baja diversidad y un número cada vez más reducido de individuos. Cuando los humanos llegaron a la isla, es probable que el colapso ya estuviera en marcha. No hay duda de que nuestra especie influyó en su desaparición, pero la idea de un exterminio deliberado y sistemático ya no se sostiene. Durante milenios, humanos y mamuts compartieron el paisaje, el tiempo y la necesidad. En lugar de ser enemigos acérrimos, fueron vecinos antiguos, unidos por una historia común, profunda y en muchos sentidos, armoniosa. En algún rincón del tiempo, entre la bruma del hielo y el susurro de los vientos antiguos, los pasos del ser humano resonaban junto a los del mamut. Durante milenios, compartimos más que un paisaje. Compartimos una necesidad, un respeto silencioso y quizás una admiración tácita. Ellos nos ofrecieron abrigo, alimento, herramientas y a cambio los inmortalizamos en el arte, en la memoria y en el hueso. Su extinción no fue solo la desaparición de una especie, sino el cierre de un capítulo fundamental en nuestra historia compartida con la Tierra. Hoy, al contemplar sus restos y rastros, no solo estudiamos el pasado, recordamos una forma de estar en el mundo más íntima, más atenta, porque en los ecos de esa convivencia perdida aún podemos escuchar algo de lo que fuimos y tal vez de lo que podríamos volver a ser. Hace más de 5.000 años, en lo alto de los Alpes de Tirol, un cazador curtido por el tiempo emprendió un camino que no tendría regreso. Dejó atrás los verdes pastizales alpinos y ascendió hacia un paso rocoso entre montañas. Allí, sin previo aviso, una flecha de sílex le atravesó la espalda y cortó su arteria subclavia. La muerte no tardó. Mientras el frío le calaba hasta los huesos, su atacante se acercó sin prisas, extrajo el asta del proyectil y se alejó como si nada. El cuerpo del cazador, aún tibio, quedó tendido bajo un cielo gris y un viento afilado como cuchilla. Poco después, una nevada densa lo cubrió por completo. El hielo lo envolvió con precisión quirúrgica, transformando esa trágica escena en una cápsula del tiempo. Con el paso de los siglos, un glaciar creció sobre él y lo conservó durante más de 5 milenios, como si la montaña hubiera decidido guardar el secreto. En 1991, unos excursionistas tropezaron accidentalmente con su cuerpo momificado. Desde entonces, el mundo lo conoce como Ötzi, un nombre prestado de las montañas Ötztal. Hoy, es una de las momias más famosas jamás encontradas. Con el hallazgo de Ötzi, aquel cuerpo milenario resguardado por el hielo alpino, la arqueología entró en una nueva etapa. Desde entonces, su cuerpo y los objetos que lo acompañaban han sido sometidos a un minucioso escrito por parte de expertos de múltiples disciplinas. Médicos forenses, antropólogos, genetistas y especialistas en paleobotánica han trabajado en conjunto para reconstruir, con un nivel de detalle sin precedentes, la historia de un hombre que vivió hace más de 5 milenios. Gracias a radiografías, tomografías computarizadas, pruebas genéticas y análisis microscópicos, hoy sabemos no solo su edad y su estado físico general, sino también datos sobre su ascendencia y un inventario notable de sus dolencias. Incluso el contenido de su estómago reveló lo que había comido poco antes de morir. Por si fuera poco, diminutos granos de polen atrapados en su ropa han permitido determinar con precisión los paisajes por los que transitó en sus últimas horas y reconstruir la ruta que tomó en su viaje final por las montañas. Material orgánico que, bajo condiciones normales, se habría descompuesto por completo, fue conservado casi intacto por el hielo. Esto ha hecho posible reconstruir en detalle su vestimenta, sus herramientas y hasta los kits que usaba para encender fuego o atenderse heridas y malestares. La conservación excepcional de su cuerpo nos ha permitido vislumbrar el conocimiento técnico que Ötzi y su gente poseían sobre materiales perecederos. Por ejemplo, usaban distintos tipos de madera según su función, una para el arco,
otra para las flechas, otra para el mango de su cuchillo. Lo mismo con las pieles de animales, cada una cuidadosamente seleccionada por sus propiedades específicas. Llevaba consigo hongos, musgos y hojas que se presume usaba con fines prácticos o medicinales, y hasta pasto seco dentro de sus zapatos para aislarse del frío. Todo esto nos habla de un saber profundo, transmitido de generación en generación, sobre cómo sobrevivir en un ambiente montañoso y hostil. La muerte repentina de Ötzi en un paraje remoto de los Alpes no solo conservó su cuerpo, sino también un testimonio silencioso del ingenio humano en una época de transición. Lo que normalmente desaparecería en cuestión de días quedó congelado por milenios, y gracias a ello, ahora comprendemos con mayor claridad cómo era la vida cotidiana de las personas en los albores del Calcolítico, cuando la humanidad comenzaba a combinar herramientas de piedra con las primeras aleaciones de metal. Ötzi portaba consigo una pequeña hacha de cobre que se ha convertido en símbolo de toda una era. Su hoja, de apenas 9.5 centímetros, estaba fijada con resina de abedul y un atado de cuero a un mango curvado de madera de tejo de 60 centímetros. Aunque su tamaño puede parecer modesto hoy en día, en su tiempo era una herramienta revolucionaria. No era solo un instrumento útil, representaba el acceso a una tecnología emergente que transformaría la forma en que los humanos interactúan con su entorno. Su equipo reflejaba un profundo conocimiento sobre los materiales naturales disponibles. Por ejemplo, su arco, aún sin terminar del todo, estaba hecho también de tejo, una madera valorada siglos después por los arqueros ingleses por su elasticidad y resistencia. En su carcaj llevaba 14 flechas, algunas completas, otras rotas, con astas de cornejo y viburno. Solo 2 conservaban puntas de piedra, lo que sugiere que estaba en proceso de preparar su armamento. Sus herramientas eran igualmente elaboradas: un cuchillo de síslex, similar al pedernal, con mango de fresno y un astil de asta de ciervo para mantener los filos afilados. Llevaba también un conjunto para hacer fuego, que incluía hongos específicos capaces de mantener una brasa encendida, incluso durante traslados largos por zonas montañosas. Vestía con notable funcionalidad: un abrigo de piel de oveja, calzado con suela de oso y parte superior de cuero de ciervo, relleno de hierba seca para aislar el pie del frío. Sus pantalones, o más bien sus polainas, estaban confeccionados con piel de ciervo en franjas claras y oscuras, quizás por simple estética. Se sujetaban con un cinturón y un taparrabos de cabra. Sobre sus hombros, una capa tejida de fibras vegetales con los bordes sin rematar. Hay debate sobre si esta prenda era una capa como tal, una manta o ambas cosas. En su cabeza, un gorro de piel de oso, probablemente para combatir el viento y conservar el calor corporal. Todo su atuendo mostraba un diseño práctico, pero también cierto cuidado estético. Cada prenda tenía un propósito funcional, pero no estaba exenta de un sentido de identidad. Lo verdaderamente asombroso del caso de Ötzi no fue solo lo que llevaba puesto, sino lo que llevaba dentro. La preservación de sus órganos internos permitió un análisis médico sin precedentes en el campo de la arqueología. Sus intestinos, estómago y colon conservaban restos de alimentos en distintas fases de digestión, lo que permitió reconstruir una cronología bastante detallada de sus últimas horas. Lo que se encontraba más abajo en el sistema digestivo había sido consumido antes, lo que estaba en el estómago más recientemente. Así, se pudo inferir con notable precisión su ruta final a través de los Alpes. Además de alimentos, su cuerpo contenía partículas del ambiente, pólenes, musgos y fragmentos vegetales que probablemente ingirió sin darse cuenta al comer con las manos. Algunos de estos provenían de especies que solo crecen a ciertas altitudes, como 2 tipos distintos de musgo del género Sphagnum, uno hallado en su colon y otro adherido a su ropa, ambos típicos de zonas más bajas. Esto demuestra que poco antes de morir había descendido a valles bajos y luego vuelto a ascender. Los análisis químicos de tejidos también revelaron que su dieta era sorprendentemente nutritiva. A pesar de tener un cuerpo delgado y musculoso, no mostraba signos claros de desnutrición. Un investigador que analizó su cuerpo con tomografía computarizada dijo que tenía el físico de un luchador olímpico, aunque esta afirmación ha sido matizada por estudios posteriores. Mientras algunos opinan que su cuerpo era fuerte y atlético,
Otros creen que su musculatura se concentraba principalmente en las piernas, debido a años de desplazamientos en terreno montañoso, mientras que la parte superior de su cuerpo era más delgada. En cuanto a salud, no era precisamente un modelo de bienestar, pero tampoco estaba al borde del colapso. Sufría de varias condiciones médicas: caries, enfermedad periodontal, un parásito intestinal conocido como tricocéfalo, y probablemente dolor crónico en articulaciones como rodillas, caderas y espalda. Algunos estudios sugieren que tenía enfermedad cardíaca precoz y una predisposición genética a la arteriosclerosis. Se ha hablado también de la enfermedad de Lyme, pero estos resultados han sido cuestionados. Sus tatuajes, más de 60 líneas oscuras, hechas con carbón vegetal, no eran decorativos. Estaban ubicados precisamente en zonas donde presentaba desgaste óseo y dolor, lo que lleva a pensar que podrían haber sido parte de una terapia para aliviar el malestar, quizás una forma primitiva de acupuntura o un tratamiento con propiedades antimicrobianas gracias a la ceniza usada. Aún con sus dolencias, todo indica que Ötzi era un hombre resistente, formado por años de vida activa y exposición a un entorno tan bello como implacable. El cuerpo de Ötzi, aunque encogido y deshidratado por siglos de congelación, aún guardaba pistas precisas sobre su edad, estatura y complexión. Las pruebas de datación lo ubican con bastante certeza entre los años 3300 y 3100 antes de nuestra era. Se estima que tenía unos 45 o 46 años al morir, una edad avanzada para su tiempo. Medía alrededor de 1.6 metros y pesaba unos 50 kilos en el momento de su hallazgo. Sin embargo, este peso era resultado de la momificación. Su cuerpo había perdido gran parte de sus fluidos y tejidos blandos, lo cual distorsiona las medidas originales. La comparación más adecuada sería la de una uva y una pasa. Por eso, algunos investigadores creen que en vida pudo haber sido más alto y corpulento, aunque no especialmente grande. No obstante, lo que queda claro es que era un hombre curtido, con una resistencia que pocos modernos podrían igualar. Caminar colinas escarpadas cargando equipo durante décadas deja su huella, y en su caso, esa huella era musculatura en las piernas y articulaciones desgastadas. En cuanto a su apariencia, durante un tiempo se creyó que tenía ojos azules, basándose únicamente en la observación de sus globos oculares conservados. Pero los análisis genéticos posteriores mostraron que en realidad sus ojos eran marrones. Lo mismo ocurre con el tono de piel y color de cabello. Si bien se ha descrito con tez clara, su genética sugiere un tono de piel más cercano al de pobladores modernos de los Alpes y cabello castaño. Su rostro reconstruido, que ha sido ampliamente difundido en museos y documentales, refleja esta interpretación científica, pero también artística. Las arrugas profundas, las mejillas caídas y el gesto serio podrían deberse tanto a una vida dura como a la libre interpretación del modelador. Aunque no tenemos forma definitiva de saber cómo era exactamente, hay razones para pensar que no era tan desaliñado como algunos retratos sugieren. Sus prendas, cuidadosamente hechas, y sus leggings con franjas decorativas indican que el sentido estético no le era ajeno. Incluso su vello facial, inferido a partir de cabellos hallados cerca del cuerpo, plantea preguntas. ¿Llevaba barba por elección, por necesidad o ambas? En todo caso, su imagen física habla tanto de la dureza del entorno como del carácter de su cultura, funcional, resistente, pero no indiferente al detalle. No era solo un hombre del hielo, era parte de una comunidad con conocimiento, identidad y probablemente con orgullo personal. Aunque sabemos más sobre Ötzi que sobre cualquier otra persona de su tiempo, su muerte sigue envuelta en un velo de misterio. ¿Fue asesinado en una emboscada? ¿Cayó en combate? ¿O fue parte de algún ritual? Aunque nunca tendremos una certeza absoluta, las pistas reunidas hasta ahora permiten delinear algunos escenarios posibles. Sabemos que murió a una altitud de 210 metros, en lo alto de un paso alpino. La evidencia indica que fue alcanzado por una flecha disparada por la espalda. La punta de sílex se alojó profundamente y cortó su arteria subclavia, provocando una hemorragia letal. También se han encontrado heridas en sus manos y cortes en otras partes del cuerpo, lo que sugiere un enfrentamiento anterior, quizá horas o días antes de su muerte final. Algunos sostienen que podría haber sido una víctima de conflicto social o incluso un forastero atacado por grupos rivales. Otros han propuesto, con menos consenso,
que pudo ser una especie de sacrificio humano, aunque no hay pruebas directas que lo respalden. También se ha planteado que sus heridas en las costillas y nariz podrían ser resultado de accidentes previos o reflejo de una vida activa y peligrosa, más que de violencia dirigida. A pesar del tiempo transcurrido, la escena de su muerte se ha conservado con una fidelidad impactante. El hecho de que nadie recogiera su cuerpo ni sus pertenencias ha llevado a muchos a pensar que murió solo y que sus atacantes lo dejaron allí sin buscar botín. Su equipo, el hacha de cobre, el arco, las flechas, el cuchillo permanecía con él. Esto refuerza la hipótesis de una muerte repentina y quizás no planeada. Más allá de su final trágico, Ötzi nos ofrece un retrato profundo de una época de transición. Él vivió en un mundo donde los humanos habían cultivado la tierra por milenios usando herramientas de piedra, pero empezaban a experimentar con el metal, el cobre en su caso. Las migraciones desde las estepas orientales, impulsadas por ganaderos que ya domesticaban caballos, comenzaban a cambiar el rostro de Europa. Ötzi fue testigo y quizás víctima de esos vientos de cambio. Su cuerpo, conservado por el hielo pero revelado por la ciencia, nos recuerda que cada arruga, cada objeto, cada traza de polen es un hilo que conecta el presente con el pasado. Y aunque su historia no está del todo escrita, su existencia transformó por completo nuestra comprensión del Neolítico tardío en Europa. En vida, caminó entre montañas. En la muerte, abrió una ventana al alma de un mundo que creíamos perdido. Las reconstrucciones descuidadas que lo muestran desaliñado y rudo no son más que reflejos de prejuicios modernos sobre nuestros antepasados. ¿Realmente eres así? Tal vez no. Quizá su cabello estaba bien peinado y su apariencia era más ordenada. Aunque, claro, no se encontró ningún peine entre sus pertenencias, y si estaba huyendo por su vida, es comprensible que su aspecto no fuera su prioridad en esos momentos. Lo que hizo a lo largo de su vida para terminar con las articulaciones tan desgastadas y el cuerpo lleno de dolores es materia de hipótesis desde hace años. Uno de los hallazgos más reveladores fue la presencia de cobre y arsénico en su cabello. Esta combinación sugiere que pudo haber estado involucrado en la fundición o trabajo de metales. El arsénico, presente en los minerales de cobre, se libera durante el proceso de fundición en forma de vapores tóxicos y partículas microscópicas. Estas, al ser inhaladas o absorbidas por la piel, se acumulan en los tejidos del cuerpo con el tiempo. Además, portaba un hacha de cobre, un objeto sumamente raro para la época. Este detalle llevó a pensar que era alguien especial dentro de su comunidad. El análisis del metal reveló que provenía de mineral extraído en Toscana, a cientos de kilómetros de distancia, a pesar de que existían fuentes más cercanas en los Alpes. Esto alimentó teorías sobre su posible rol como comerciante o artesano del metal, viajando entre aldeas, negociando o incluso buscando nuevos yacimientos. Algunos sugieren que quizás estaba en medio de una expedición metalúrgica cuando fue asesinado. Su condición de forastero, si realmente iba de comunidad en comunidad, pudo haberlo convertido en blanco de desconfianza. En tiempos antiguos, los extraños no solo eran vistos como posibles enemigos, sino también como portadores de enfermedad o mala fortuna. Una transacción fallida, un desacuerdo comercial, incluso una simple diferencia cultural, pudo haber provocado su persecución hasta la montaña donde halló la muerte. Quizá por eso su asesino no tomó el hacha. Tocarla pudo haber representado más peligro que valor. En muchas culturas calcolíticas y de la Edad del Bronce, los trabajadores del metal eran tratados de manera singular en la muerte. Sus tumbas a menudo incluían herramientas como moldes, martillos, crisoles o fragmentos de sus obras. A veces, estos objetos eran rotos antes del entierro, como si su poder debiera ser apagado. Más que simples artesanos, estos hombres eran vistos como figuras liminales entre lo humano y lo sagrado. Usaban fuego para transformar piedra en metal brillante, un proceso que en aquellos tiempos debía parecer magia o alquimia. En algunas culturas antiguas, ciertos objetos personales de los muertos eran vistos con recelo. Tal vez por eso, tras asesinar a Ötzi con una flecha, su atacante decidió no tomar el valioso hacha de cobre que llevaba. Aunque podía representar riqueza o estatus, quizás había algo más profundo en juego. Una sensación de peligro espiritual, una contaminación metafísica que rondaba los objetos hechos por las manos de hombres considerados distintos o inquietantes. En este caso,
un trabajador del metal que cruzaba tierras ajenas. Sin embargo, esta idea también tiene sus grietas. Estudios posteriores han revelado que los rastros de cobre y arsénico encontrados en su cabello eran demasiado leves como para probar que fundía metales. De hecho, es posible que estas trazas no provinieron del trabajo con cobre, sino del contacto prolongado del cabello con minerales del entorno en el glaciar durante más de 5.000 años. El terreno rocoso donde fue hallado contiene naturalmente estos elementos, que pudieron filtrarse lentamente hacia los tejidos orgánicos. Así, la figura del herrero ambulante comienza a desdibujarse. Aún así, la posibilidad de que su hacha representara algo nuevo, desconocido y tal vez temido, sigue siendo válida. Si no era un artesano del metal, entonces ¿qué hacía Ötzi? Una de las teorías más difundidas lo presenta como pastor. A lo largo de su vida, habría subido y bajado colinas, trasladando rebaños entre los pastos de verano y los de invierno. Su arco y sus flechas podrían haber servido tanto para cazar como para protegerse de depredadores o ladrones de ganado. Su desgaste físico, articulaciones doloridas y heridas previas, encajaría bien con décadas viviendo al aire libre, soportando fríos intensos y refugios precarios. Quizá su muerte estuvo relacionada precisamente con esa vida nómada de montaña. Tal vez intentó defender a su rebaño de bandidos. Quizá lo persiguieron ladera arriba y lo alcanzaron con una flecha por la espalda mientras huía hacia el siguiente valle. Y luego, los asesinos se llevaron las ovejas y dejaron el cuerpo. El análisis detallado de las plantas encontradas en su ropa y su sistema digestivo sugiere que recorrió diferentes altitudes en los días previos a morir. Subió, bajó y volvió a subir. También tenía una herida profunda en la palma de la mano derecha, un corte clásico que indica defensa probablemente al alzar la mano para protegerse de un cuchillo o daga. Algunas estimaciones indican que esa herida fue causada entre 24 y 48 horas antes de su muerte, mientras que otras la sitúan una semana atrás. Es difícil precisar el momento exacto. Dentro y cerca de su cuerpo se encontraron fragmentos de musgo Sphagnum, una planta de pantano con cualidades absorbentes y antisépticas. Este tipo de musgo ha sido usado durante milenios para detener hemorragias. Es posible que Ötzi lo haya exprimido con la mano izquierda para absorber la sangre de su herida derecha y que lo mantuviera en la palma durante los días posteriores. Cuando se sentó a comer su última comida, parte del musgo aún adherido a sus dedos terminó en su estómago. Los estudios sobre el contenido estomacal de Ötzi revelan que no murió con el estómago vacío. De hecho, había ingerido una comida sustanciosa poco antes de su fallecimiento. Los análisis por tomografía indican que consumió aproximadamente 300 gramos de alimentos, una cantidad modesta para estándares actuales, pero significativa considerando que se encontraba a gran altitud en terreno escarpado y expuesto. Durante mucho tiempo, una investigación temprana sobre los isótopos en su cabello llevó a afirmar que era vegetariano o incluso vegano, pero tales términos no son aplicables a su contexto. En el Neolítico o en la Edad del Cobre, las decisiones alimentarias no se basaban en ideologías, sino en disponibilidad, tradición y supervivencia. Aunque algunas regiones sí priorizan el cultivo de cereales, como el trigo einkorn, una variedad ancestral, la mayoría de los sistemas agrícolas neolíticos también dependían de animales domesticados y sus derivados, carne, leche, pieles y estiércol para fertilizar los campos. En muchas zonas de Europa, especialmente en las llanuras y pastizales, el pastoreo de ganado se volvió más relevante que el cultivo de trigo. Así, es lógico pensar que Ötzi, si era pastor, tendría acceso a carne de oveja o cabra. Pero sorprendentemente, en su última comida no había carne domesticada. En su lugar, consumió carne de íbice, una especie de cabra montés salvaje, y de ciervo rojo. Ambas carnes son ricas en grasa, lo que indica un conocimiento práctico sobre la necesidad de calorías en ambientes fríos y a gran altitud. Se encontró también trigo einkorn, probablemente en forma de pan, junto con hierbas silvestres. Casi la mitad del contenido estomacal era grasa de íbice, lo que sugiere que llevaba consigo porciones envueltas en hojas u otros materiales vegetales, listas para comer. Tal vez combinaba tiras de carne curada con trozos de pan mezclados con hierbas. Esta preparación, aunque rústica, era funcional y altamente nutritiva. La presencia del trigo einkorn
podría indicar vínculos con un asentamiento cercano. Pan, horneado por un familiar, tal vez una esposa, o recibido como parte de un intercambio. También existe la posibilidad de que lo hubiera obtenido por medios menos diplomáticos. El hecho de que el íbice sea un animal salvaje lleva a otra interpretación de su rol. Quizás era cazador. En lugar de simplemente cuidar rebaños, es posible que Ötzi usara su arco para cazar íbices y aves, recolectando carne, plumas y pieles para abastecer a su comunidad. Uno de los objetos que portaba era un disco de piedra del que colgaban muchas tiras de cuero. Este podría haber servido para amarrar aves por el cuello tras cazarlas, facilitando su transporte. Y esto explicaría también por qué cargaba tantas flechas. Algunos han propuesto incluso que su muerte fue un accidente de caza. Tal vez estaba sentado en una roca comiendo cuando otro cazador divisó su silueta a lo lejos y, confundiéndose con un animal, disparó. La flecha entró por su espalda, atravesó el abrigo y laceró la arteria subclavia izquierda, provocando una muerte rápida por pérdida de sangre. Al caer, se golpeó la cabeza contra una piedra. Posteriormente, alguien extrajo el asta de la flecha, posiblemente para eliminar rastros del crimen, y abandonó el cuerpo entre la nieve y las rocas, dejando atrás su valioso equipo. Desde su descubrimiento, la muerte de Ötzi ha sido objeto de múltiples teorías. Una de ellas plantea que la punta de flecha hallada en su espalda no fue producto de un ataque, sino de un accidente. Tal vez resbaló en la ladera, se golpeó la cabeza y cayó sobre su propia flecha. Aunque hay cazadores modernos que han sufrido incidentes similares, este escenario parece poco probable dadas las circunstancias. Otra hipótesis sugiere que fue un sacrificio humano. Algunos han imaginado que su comunidad lo llevó hasta un paso montañoso, lo colocó sobre una especie de altar rocoso y lo mató para aplacar a los dioses y atraer las lluvias. Sin embargo, tampoco existen pruebas contundentes para sustentar esa versión. También se ha considerado la posibilidad de que muriera como guerrero en medio de un enfrentamiento. Sus heridas antiguas y la lesión reciente en la palma de la mano característica de alguien que intenta protegerse han alimentado esta idea. Según este planteamiento, pudo haber formado parte de un combate entre dos grupos, en el cual su bando perdió y él fue el único que murió en ese sitio específico. Así, por azares del destino y del clima, fue el único que quedó preservado. Durante un tiempo se difundió ampliamente la afirmación de que el equipo de Ötzi contenía rastros de sangre de otras 4 personas. 2 tipos de sangre en una flecha, otra más en su cuchillo y una cuarta en su ropa. Este dato, sumamente llamativo, sirvió de base para crear relatos donde Ötzi era representado como un guerrero implacable, eliminando enemigos con flechas y cuchillos y cargando a un camarada herido en su espalda en un último intento por sobrevivir. Esa versión fue incluso citada en estudios sobre los orígenes de una aristocracia guerrera en la Europa de la Edad del Bronce. Sin embargo, hay un problema fundamental. No se ha podido verificar esa información. El arqueólogo que la presentó, el Dr. Tom Loy, era respetado por su rigurosidad científica, pero lamentablemente falleció antes de publicar sus resultados. Los intentos por reproducir sus hallazgos han fracasado. Por lo tanto, la idea del Ötzi guerrero sangriento se sostiene más en la narrativa que en la evidencia. Al final, parece más plausible que Ötzi fuera un pastor, un cazador o una combinación de ambos, desempeñando funciones prácticas dentro de su comunidad. Lo que realmente puede ayudarnos a entender su historia no es solo su muerte, sino el mundo que habitaba. Para eso, hay que mirar más allá del individuo y analizar su entorno social, cultural y geográfico. Aunque portaba un hacha de cobre, Ötzi vivía en un mundo que seguía siendo, en esencia, neolítico. La edad de piedra tardía en Europa había comenzado miles de años antes con la expansión de comunidades agrícolas desde la región del mar Egeo. Estos primeros agricultores se desplazaron en 2 direcciones principales, unos bordeando la costa mediterránea y otros atravesando los Balcanes hacia Europa central. En su recorrido, se cruzaron con los pueblos cazadores-recolectores que ya habitaban el continente, y aunque hubo mestizaje, el crecimiento demográfico de los agricultores, con cultivos y animales domesticados, hizo que, con el tiempo, su herencia genética predominará. Para cuando Ötzi caminaba por colinas y valles del norte de Italia, alrededor del 3200 a.C., sus ancestros agricultores
ya llevaban más de 2000 años establecidos en la región, y antes de ellos, los cazadores-recolectores habían ocupado esas tierras durante milenios. Durante ese largo proceso, las poblaciones humanas aprendieron a adaptar sus métodos agrícolas a diferentes entornos, domesticar nuevas razas de animales, cultivar a distintas altitudes y utilizar recursos locales fueron claves para establecerse en zonas alpinas, antes inexploradas o marginales. Los valles se transformaron a medida que los árboles eran talados con hachas de piedra y la maleza se quemaba para crear campos y pastos. Así, los paisajes alpinos se modificaron profundamente, dejando huellas visibles incluso hoy. Geográficamente, existe una división natural en los Alpes, la vertiente Superdream hacia el Valle del Po y el Mar Adriático. La vertiente norte alimenta el Danubio. Ötzi nació y vivió en el lado sur de esta línea divisoria. Lo sabemos gracias a análisis científicos detallados, como el estudio de isótopos en sus dientes, los pólenes y otras trazas microscópicas encontradas en su cuerpo. Las piedras que formaban sus herramientas, el cuchillo, las puntas de flecha, un raspador, una perforadora y una pequeña alasca, también provenían de esa misma región, concretamente de la meseta de Trento y del área al oeste del lago de Garda. Esto se encuentra a unos 100 kilómetros del sitio donde murió, pero no resulta sorprendente. Durante todo el Neolítico, el sílex y el chert, de alta calidad, eran recursos buscados y comprados a larga distancia. De hecho, las dagas de piedra de esta región han sido encontradas al norte de los Alpes, lo que sugiere que existían redes de intercambio bien establecidas entre distintas comunidades. Estos contactos no solo servían para obtener materiales, sino que también transmitían ideas, técnicas y elementos culturales. Ötzi era parte de este mundo interconectado, un mundo donde las montañas no eran barreras, sino rutas vivas de movimiento, comercio y transformación cultural. El cobre del hacha de Ötzi provenía de la lejana Toscana meridional, reforzando así su conexión con la vertiente sur de los Alpes y revelando una red de intercambio a larga distancia. Su vida, al parecer, se desarrolló principalmente en ese entorno del sur alpino. Sin embargo, el paso montañoso donde fue hallado su cuerpo se encontraba al norte de la divisoria de aguas, del lado que desemboca en el Danubio. Esto ha llevado a algunos investigadores a sugerir que había cruzado hacia territorio ajeno, quizás incluso enemigo. Podría tratarse de una zona controlada por grupos de linaje diferente, con costumbres distintas, tal vez incluso con otra lengua. Pero el análisis de la flecha que lo mató revela que también pertenecía a un estilo característico del lado sur de los Alpes. Por tanto, su muerte no puede explicarse simplemente como un conflicto cultural entre regiones opuestas. Entonces, ¿quiénes eran los suyos? La respuesta no es directa. Las culturas arqueológicas se definen muchas veces por rasgos como el diseño de asentamientos, tipos de entierros o estilos cerámicos. En el caso de Ötzi, no tenemos ninguna de esas evidencias. Lo que sí poseemos son sus herramientas, y ellas pueden darnos algunas pistas. Su daga corresponde a un tipo común en la región que va desde el centro de Italia hasta Baviera, en el periodo que abarca el Neolítico tardío y el Calcolítico. Sin embargo, su forma específica, con diferencias morfológicas mínimas, no permite asignarla con precisión a una sola cultura. Una de sus puntas de flecha pertenece a un tipo muy difundido en el norte de Italia y zonas de Suiza, frecuentemente hallado en tumbas de la Edad del Cobre. Es posible que estas puntas fueran producidas en serie para ser intercambiadas entre comunidades. La otra punta de flecha es más rara, encontrada principalmente en contextos funerarios del Tirol del Sur entre el 3700 y el 2600 A.C. Su rascador, por otro lado, es de un tipo típico del norte alpino, y pudo haberlo adquirido por comercio o, como no se puede descartar, por robo o conflicto. La cultura arqueológica que dominaba el Tirol del Sur en ese momento es conocida como el grupo Tamins, Carazo y Sera, y se cree que Ötzi forma parte de una sociedad alpina de este tipo. No obstante, sus herramientas de piedra y su hacha de cobre también reflejan influencias de la cultura Remedello, una sociedad centrada en la llanura del Po, que también se extendía hacia los Alpes. Mientras muchas culturas de la región son conocidas por sus asentamientos, la Remedello destaca principalmente por sus tumbas. En ellas,
Las mujeres eran enterradas con cerámica y ornamentos, mientras que los varones llevaban consigo puntas de flecha, dagas y, en algunos casos, hachas de cobre como la de Ötzi. Todos los objetos funerarios masculinos de la cultura remedello podrían haber tenido un uso práctico: cazar, cortar, defenderse. Sin embargo, muchos arqueólogos han sugerido que estos elementos también expresaban una identidad social específica. Algunos ven en ellos los primeros indicios de una figura emergente en la historia europea, el proto-guerrero. Y en ese sentido, Ötzi no sería una excepción. Un análisis detallado del uso de sus herramientas aporta datos reveladores. Su rascador, por ejemplo, fue utilizado para cortar fibras vegetales, probablemente hierbas para fabricar cuerdas o material de cama, e incluso para recolectar hierbas comestibles o medicinales. Era un instrumento de trabajo cotidiano. En cambio, su daga, aunque técnicamente podía cumplir tareas similares, no muestra signos de uso doméstico. Estaba envainada en una funda prominente de cuero, suspendida quizás frente al torso, claramente visible y de rápido acceso. Este detalle no es menor. Indica que la daga no solo era funcional, sino también simbólica. Su porte era parte de una expresión de estatus o pertenencia. En muchas culturas antiguas, portar armas visibles marcaba la adultez, el honor o la capacidad de ejercer violencia si era necesario. Y en ese marco, objetos como dagas, arcos y hachas de cobre como las que tenía Ötzi no eran solo herramientas, sino también señales de identidad masculina en sociedades que empezaban a estructurarse en torno al conflicto o la defensa. Entonces, aunque su trabajo diario fuese el de cazador o pastor, su posición social podría haber estado vinculada también a la expectativa de proteger, confrontar o representar a su comunidad en contextos de tensión. El análisis genético de Ötzi también nos ayuda a situarlo dentro del mapa humano de su época. Su linaje materno corresponde a una subrama única del haplogrupo Ka1, una variante que no ha sido encontrada en otras muestras antiguas ni modernas. Aún así, el grupo Q1 es común entre europeos neolíticos. Por el lado paterno, su haplogrupo, y es del tipo G, también presente entre las poblaciones agrícolas del Neolítico europeo. En conjunto, su perfil genético coincide con el de los primeros agricultores del continente. Casi 2000 años antes de su época, culturas del sur de los Balcanes ya habían desarrollado técnicas de fundición del cobre. Desde allí, la metalurgia se expandió hacia el norte a través de los Cárpatos y luego en múltiples direcciones. Aunque los objetos de cobre son escasos porque el metal se reciclaba fácilmente, los arqueólogos pueden fechar antiguos pozos de extracción, escorias, moldes de piedra y herramientas para fundir. Incluso han detectado contaminación por metales pesados en suelos antiguos. Todo esto confirma que muchas culturas que solemos llamar neolíticas ya trabajaban el metal mucho antes del auge del bronce. En el periodo de vida de Ötzi, otros cambios trascendentales también comenzaban. La evidencia más antigua del uso de ruedas para carretas en Europa data del 3500 a.C., unos 300 años antes de su muerte. Las huellas preservadas bajo tumbas y la rueda más antigua hallada en Eslovenia, a solo 230 kilómetros de donde vivía, muestran que los valles alpinos ya eran recorridos por carritos de mano cargando leña, grano o incluso niños que reían mientras viajaban. Si reunimos todas las evidencias disponibles, es posible reconstruir, con cautela, las últimas horas de vida de Ötzi. A finales de primavera o comienzos del verano, aproximadamente 33 horas antes de su muerte, se encontraba en la zona subalpine a unos 2500 metros de altitud. Desde allí, descendió por el lado sur hasta alcanzar los 1200 metros sobre el nivel del mar. Tal vez unas 24 horas antes de morir, sufrió una herida profunda en la mano derecha, un corte defensivo que le habría impedido manipular objetos con precisión. Fue también en este punto donde probablemente recibió golpes en la cabeza y el cuerpo, indicios de un enfrentamiento físico. Aún no está claro si la pelea ocurrió en la altitud más alta o más baja, pero sí se sabe que fue en la zona baja donde recogió musgo de pantano para envolver su herida. Esta acción sugiere que seguía huyendo, cruzando el valle, intentando volver a casa o buscando refugio, mientras sus perseguidores seguían su rastro. Ötzi cargaba 2 puntas de flecha en mástiles rotos, cada una fabricada por personas diferentes. Es posible que una de ellas fuera hecha por él mismo. Aunque ambas fueron ajustadas o retocadas,
antes de la lesión en su mano. No se sabe cuándo se rompieron los astiles, pero quizás planeaba reutilizar esas puntas en flechas nuevas. La herida, sin embargo, le habría impedido hacerlo. Su arco, hallado incompleto, podría reflejar esa misma limitación. El cuerpo del arco carecía de los acabados típicos, no estaba lijado y no tenía ranuras visibles para la cuerda. Si bien es posible que usaran arcos sin muescas, lo más probable es que Ötzi estuviera elaborando un reemplazo tras haber perdido su arco original en un evento previo, quizás vinculado con el enfrentamiento que le dejó herido. La imposibilidad de terminar sus armas y su débil estado físico pudieron haber marcado el inicio del fin. En algún momento en ese tramo bajo, se detuvo a comer. Tal vez fue un respiro momentáneo, o tal vez fue cuando notó señales de que sus enemigos aún lo seguían. Sea como fuere, volvió a ascender. Esta vez sería la última. Después de su última comida en el fondo del valle, Ötzi volvió a subir por las laderas alpinas, alcanzando una altitud superior a los 3,0 metros. En algún punto entre 4 y 8 horas después de ese alimento, volvió a comer. Esa segunda comida se registró entre 4 a 5 horas antes de su muerte. Puede haber sido su desayuno, tras pasar una noche helada a la intemperie, o tal vez fue una cena tardía, tomada con dificultad tras una jornada agotadora marcada por heridas, fatiga y peligro constante. El ascenso era arduo y su cuerpo ya estaba debilitado. Presumiblemente, su intención era utilizar el paso elevado para cruzar hacia el lado norte de la cordillera. Tal vez esperaba encontrar un refugio o simplemente poner distancia con sus perseguidos. Pero antes de lograrlo, una flecha le impactó por la espalda. El proyectil del tipo común en el sur de los Alpes penetró por el hombro izquierdo y cortó su arteria subclavia, provocando una hemorragia rápida y fatal. Se desplomó entre las rocas y el hielo, donde murió poco después, en condiciones dolorosas, pero probablemente sin poder defenderse. Quizás, al caer, golpeó su cabeza contra alguna piedra, o quizá fue rematado cuando ya se encontraba indefenso en el suelo. Lo cierto es que alguien extrajo el asta de la flecha de su cuerpo, tal vez para borrar rastros del ataque o simplemente para recuperar el valioso material. Ese acto fue el último contacto humano con su cuerpo durante más de 5.000 años. Nadie volvió por él, ni por sus pertenencias. Ni su hacha, ni su arco incompleto, ni su mochila o ropa fueron reclamadas. Quizás la noche se acercaba, o una tormenta cubría el paso. Tal vez quien lo mató lo consideró maldito, o no se atrevió a cargar con lo suyo. El viento soplaba, el frío se apoderaba de la montaña, y el silencio cayó sobre su cuerpo. El lugar donde quedó tendido fue sepultado poco después por nieve y hielo, transformándolo en una cápsula del tiempo. Allí, entre rocas, musgo seco y fragmentos de madera, descansó congelado hasta que, miles de años después, una casualidad reveló su historia. A más de 5 milenios de su muerte, el cuerpo congelado de Ötzi sigue arrojando luces sobre una época que creíamos olvidada. En él convergen ciencia, historia y misterio, preservado por azar en lo alto de los Alpes, donde la nieve cubrió su cuerpo y el hielo selló su destino. Las pruebas genéticas, el análisis del polen, los objetos que llevaba consigo, todo nos permite delinear con asombroso detalle su vida cotidiana. El clima que enfrentaba, los alimentos que consumía, las heridas que sufría, las técnicas que conocía. Su mundo, aunque distante, no era tan ajeno. Estaba lleno de relaciones humanas, desplazamientos, conflictos y saberes transmitidos de generación en generación. El idioma que hablaba se ha perdido. No sabemos su nombre, su historia personal, ni el motivo exacto de su muerte, pero sus pertenencias nos hablan de una vida activa, posiblemente de un cazador, pastor o incluso guerrero. Yacen junto a él no como simples herramientas, sino como testigos silentes de su papel en la comunidad. Hoy, su cuerpo permanece conservado en una cámara especialmente diseñada en el Museo Arqueológico del Tirol del Sur. Allí, entre protocolos médicos y condiciones controladas, se mantiene frágil, pero elocuente. El tiempo no logró borrar su paso por la tierra. Al contrario, lo convirtió en mensajero involuntario de una era lejana. Ötzi no fue un símbolo, ni un mito. Fue una persona real, y aunque su historia sigue incompleta, su existencia nos conecta con asombro y respeto con el corazón mismo de la humanidad antigua.